Entonces, la pregunta que se hace Tomás es, ¿las cosas son? Sí, las cosas son reales. Bien, ¿las cosas se hicieron ser a sí mismas? No, nosotros vemos que las cosas no se hacen a sí mismas, sino que son hechas por un ser en acto. Bien, el primer acto de todos no fue hecho por otro, porque si nosotros nos remontamos y decimos que las cosas son por un ser que fue movido por otro ser que es, y ese ser es movido por otro ser que es, y ese ser es movido por otro ser que es, y no terminamos la serie, no tenemos explicación de la serie. No podemos explicar la serie sino por alguien que está fuera de la serie. Si alguien no está fuera de la serie no termina. Y si la serie no termina, no tiene explicación. Y si la serie no tiene explicación, no se puede hacer ciencia, porque la ciencia busca explicación y busca el porqué. Y si nosotros decimos que no hay porqué, bueno, ya no hacemos ciencia. Entonces hacemos poemas, agarramos la guitarra y hacemos música, caemos en el nihilismo, ¿no es cierto? Pero bien, ya vas a tener oportunidad de responder a Aristarchus. Vamos con Guille, después con Ateo Normal y sigue Aristarchus. Vamos, Guille. Bueno, perfecto. La verdad es muy interesante. A mí me interesa sobre todo la pregunta de Aristarchus, ahora pensándola un poco sobre la unicidad, ¿no? Esa pregunta que realmente por ahí parece totalmente lógica, es ¿por qué las cadenas causales tienen que confluir en una? Bueno, cuando uno ve la jerarquía, por ahí sí se da una idea de esto, pero también podría haber otro argumento que quizás funcione, ¿no? Podría ser cómo nosotros podemos imaginar la relación entre dos seres motores inmóviles. No sé si me explico. Esa relación, si nosotros la estamos considerando como acto puro a cada uno de ellos, como lo considera Tomás, entre ellos tendría que haber relación de acto y potencia, porque no se puede relacionarse de una manera, de otra manera que no sea entre acto y potencia. Por ejemplo, acá Tomás de Aquino tiene un argumento sobre la simplicidad. En el compendio de teología, en el capítulo 9, dice: dedúcese de lo dicho que el primer motor debe ser necesariamente simple, porque en toda composición ha de haber dos cosas que son entre sí lo que la potencia es al acto. Es así que en el primer motor, si es completamente inmutable, es imposible admitir la potencia unida al acto, porque todo lo que es en potencia es por lo mismo móvil. Bueno, en particular yo creo que puede existir una contestación para Aristarchus como para poder profundizarla, ¿no? Porque esto es algo que se me acaba de venir a la mente, que no sería posible una relación entre dos motores móviles en el sentido en el cual lo está planteando Tomás de Aquino, como acto puro. No sé si me explico. Porque uno del otro tendrían una relación potencial. Y eso, para el concepto de Tomás de Aquino de acto, no sería válido. No sé si me explico, Aristarchus. Pero bueno, eso sería una posible vía para investigar, ¿no es cierto?, respecto de la unicidad. Disculpa, Sí. solo para aclarar, ¿qué quiere decir que uno del otro no tendría una relación potencial? Es que no he entendido bien ese punto. Tendrían, o sea, justamente... Tendría una, sí. Claro. Justo, él explica por qué, cuando explica la simplicidad, él dice, bueno, no puede ser un ser compuesto porque si sería compuesto, tendría una relación de acto-potencia en sí mismo. Bueno, evidentemente que sucedería lo mismo con otro ser. No sé si me explico. Sí. Entonces, al ser diferente, tendría una relación de acto-potencia. Eso sería una posible solución o por ahí algún camino como para pensarlo respecto de la unicidad, ¿no? ¿Cómo entendemos ser compuesto? ¿Qué sería un ser compuesto para Tomás? Bueno, los seres están compuestos de acto, ¿sí? Y, sí. A ver, cuando uno en general parte de la premisa de que hay ente, ¿no? Que hay algo. Entonces, cuando uno parte de la premisa de que hay algo, esa premisa se supone que el hay es un ser, ¿sí? Es el acto de ser. Está ahí, el acto de ser en el hay, y en el algo está la esencia, ¿sí? Sí. Eso es un ser compuesto, donde ahí tenemos la potencialidad que va a desarrollar en la existencia ese ente. Eso es un ser compuesto, de ser, de acto y de potencia. ¿Me explico? Eso se da en la existencia. ¿Sí? Yo por ahí hay un tema, esto en particular, yo lo he visto, cuando Tomás tiene en cuenta el tema de la participación metafísica, para mí sería muy preferible, de alguna manera, ajustar, ¿no? Lápiz y evitar la palabra existencia para el mismo ser en acto, sino simplemente ser, y la existencia para el ente.
Porque, bueno, en ese sentido yo entiendo que la existencia es la consecuencia, digamos, de la participación, ¿no? El resultado de la participación metafísica de Tomás de Aquino. Vale, sí. En ese sentido, sí. Entonces sería como un poco más, ajustar un poquito los términos para evitar de alguna manera confusiones. Es que, Muchachos, sí, vamos a Teo normal. sí, vamos a Teo normal, Dale. sí, sí. Vamos a Dale, dale. Pasamos con la segunda vía. Seguramente hoy vamos a hacer las primeras 3 vías y en otro ¿Qué? momento hacemos la cuarta y la quinta. Vamos. De acuerdo. Ok, quiero agregar unas cosas sobre esta primera vía y sobre lo que he escuchado. Estaba prestando bastante atención. Y pues, como mi nombre lo indica, yo soy un ateo normal. Yo no considero ser nada particularmente especial en materia de ateísmo, pero hay algunas cosas que puede ser que no haya entendido o simplemente escapan a mis capacidades, pero no las veo, sinceramente no las veo. Esto es, por ejemplo, sobre la semántica que se usa cuando estamos hablando de estos asuntos, porque tanto Jonathan como Guillermo usan las frases llegar a ser, pasar de no ser a ser, momento, antes, y estas palabras yo, pues lo lamento mucho, estas palabras implican sí o sí tiempo. No es posible que yo diga que algo sea antes, que algo preceda, o que en algún momento yo no era y luego fui, si no tenemos en cuenta una magnitud temporal. No es posible ni significa nada. Si yo digo, por ejemplo, como el ejemplo que puso Jonathan, dice que él en algún momento no era y que llegó a ser porque sus padres lo engendraron y que su hija le llegó a ser porque él la engendró, esto solo calza como un ejemplo a posteriori temporal. Es lo que decía Aristarchus, y me parece que el punto de Aristarchus sigue siendo completamente válido. No veo todavía un ejemplo en la realidad de algo que efectivamente sea igual a esta cadena jerárquica, porque no veo que la realidad funcione así. En ningún momento veo que la realidad funcione así y sigo sin ver un solo ejemplo, porque no he visto un solo ejemplo en todo lo que tengo de debates y de lectura. No he visto un solo ejemplo de una cadena jerárquica. Y si estamos hablando de un argumento a posteriori y estamos hablando es cierto y consta por los sentidos que no hay manera de que yo pueda entonces afirmar la vía si esto no es un objeto de la experiencia. Y yo, hasta donde sé, no veo en nuestra experiencia que exista una cadena jerárquica. Y todos los ejemplos de cadenas jerárquicas que he visto, todos, la mesa sosteniendo los libros, y el piso que sostiene la mesa, y la mesa que la sostiene el mundo, y el mundo que lo sostiene el espacio, eso yo lo lamento, sigue siendo una cadena temporal. ¿Por qué? Porque los libros se sostienen en esta altura específica porque primero puse la mesa. Y la mesa se sostiene en este lugar porque primero existió el piso. Entonces, la cadena no es jerárquica. No lo es. Es temporal. Sigue existiendo de forma temporal. Y los libros no son, y ojo, esto quiero aclararlo porque se está descartando un tipo de movimiento porque estamos hablando de que el movimiento lo entendemos en metafísica como el paso del no ser al ser. Esto lo tengo muy claro, Yo entiendo que este no es el movimiento al que se refiere Tomás de Aquino, sino al paso de lo que no es a ser. ¿Ok? Pero los libros que tengo acá, es aquí, primero, estaba aquí, ¿ok? Aquí, este libro no es, y ahora este libro es. Entonces, aquí no tomamos, aquí no tenemos que tomar el paso de que yo moví el libro de aquí a aquí, sino el hecho de que este libro no era aquí y ahora ya es aquí. Entonces sí pasó del no ser al ser. Y es la única manera en que se entienda el paso del no ser al ser. ¿Ok? Esto, entendiéndolo como primer punto de lo que quiero decir, porque a mí me parece que las objeciones de Aristarchus y las que he hecho yo no me convencen ni me satisfacen, ni me parece que hayan sido realmente contestadas. Yo lo lamento. El otro asunto es como el movimiento de paso, a ver, tengo aquí apuntado, pensamiento, ok, sobre el ejemplo de Aristarchus del pensamiento, tampoco veo que se le haya dado una buena respuesta, porque el pensamiento no es y luego es, y llega a ser en virtud de algo que primero era en acto y luego lo llevó a ser. Entonces, si esto sigue una cadena causal, una vez más, no veo como una cadena causal de este tipo pueda existir sin un T, sin un movimiento, sin una magnitud T, entonces no veo cómo se pueda sostener una libertad en cuanto a mi pensamiento, porque el pensamiento va a depender de algo que es en acto para que lleve mi pensamiento a ser.
Y una vez más, tenemos el paso de un pensamiento que no era y luego es. Entonces, tampoco hay movimiento físico ahí. Tenemos movimiento metafísico, el paso de no ser a ser. Entonces, a mí me parece, y esto siempre lo he cuestionado, que las respuestas, tanto de los tomistas como de los teístas, cuando hablamos de movimiento metafísico, me parece que simplemente son una manera de no lidiar con lo que realmente es un hecho de experiencia. Porque cuando me dicen, no, es que no es movimiento físico, es movimiento metafísico. Ok, ya, pero es que el movimiento metafísico del que estamos hablando solo existe en virtud de que algo no es. Y luego es porque en algún momento no fue. No puedo decir que algo pasa de no ser al ser sin que en algún momento no fuera. Y la palabra momento es una palabra que implica sí o sí tiempo, si no, no significa nada. Y tenemos que apegarnos a lo que las palabras significan, porque las palabras antes, momento, anterior, preexistente, son palabras que todas implican un T. No es posible que no impliquen un T. Entonces tampoco me parece que resuelvan esto. Luego, con este asunto de que don Guillermo hizo una objeción sobre los estatutos de la física cuántica, como ejemplo, y nos dijo que debemos adaptarnos al pensamiento de Tomás de Aquino para poder centrarnos en lo que realmente se expone en las vías. Sin embargo, yo esto no lo considero verdadero, porque lo que estamos considerando es si las vías, en efecto, siguen, no importa si en algún momento fueron verdaderas e irrefutables, lo que importa es si siguen siendo verdaderas e irrefutables actualmente. Y considero que rechazar los estatutos de la física cuántica y lo que sabemos actualmente del universo, porque no se adapta al pensamiento de Tomás de Aquino, no me parece algo que se deba hacer en una argumentación filosófica, o en una manera de silogismo, o en una manera de inducción o deducción lógica. Porque como les dije al principio, lo que buscamos es la verdad, y la verdad es la que es aquí y ahora, no la que fue. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a hacer preguntas muy puntuales, así, preguntas muy, muy simples. Número 1, un ejemplo de causa jerárquica. 1. Que no implique tiempo, porque estamos hablando de que no debe implicar tiempo. Entonces, uno solo que exista, uno solo. ¿Ok? Número 2, ¿qué causa al vacío cuántico? Metafísica o físicamente, no me interesa. Quiero saber qué lo causa. ¿Qué causa al vacío cuántico? ¿Cuál es la causa de él? Y, en tercer lugar, ¿cómo imaginan al vacío cuántico en el no ser? Porque no veo cómo me pueden decir que el vacío cuántico no sea. Para decirme que pasó del no ser al ser el estado mínimo de energía posible, que sabemos que es el estado mínimo posible, o por lo menos todo nos indica que es el estado mínimo posible en el universo, yo no entiendo ni me es posible aceptar a tal estado mínimo como no existiendo, como no siendo, ni como empezando a existir, ni de manera física, ni de manera metafísica. Entonces, mis 3 preguntas puntuales son estas, y creo que sería mi aportación puntual, resumida, para no extendernos mucho, porque si no nos vamos a dar aquí 20 horas. Y me muteo. Muy bueno, ¿eh? Realmente.